reflexión de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por Monseñor Raúl Chao Quispe. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, según la narración del evangelista San Lucas, esta es la primera palabra que Jesús pronuncia en la cruz. Nuestro Señor recibe toda clase de insultos, de burlas y de blasfemias. Lo hacen los que pasan por el camino, los jefes de los judíos, los 2 ladrones que han sido crucificados con él, y también los soldados. Se burlan de él diciendo: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Otros dicen: ha puesto su confianza en Dios, que Él lo libre ahora. La humanidad entera está representada por los personajes allí presentes. Se ensañan contra Él. Me dejarán solo, les había adelantado Jesús a sus discípulos, y ahora está solo entre el cielo y la tierra. Jesús, que no había hablado hasta entonces, que no había dejado salir de sus labios ni una sola queja, se vuelve ahora hacia su interior para hablar con su Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entre las burlas y los desprecios resuena la palabra perdón. El perdón fue su única respuesta. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo han entregado a la muerte. Para Judas, que lo ha vendido por 30 monedas de plata, el precio que se pagaba por un esclavo. Para Pedro, que lo ha negado. Para los que han gritado que lo crucifiquen. A Él, que es la suma bondad, la suma belleza, el sumo bien. Para Él, que solo ha predicado el amor y la paz. Pide perdón para los que allí se están burlando. Y no solo para ellos, sino también para nosotros. Porque el amor todo lo excusa. Para todos los que con nuestros pecados somos el origen de su condena y crucifixión. Y vuelve a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se dirigió a su Padre Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, no un Dios que amenaza y castiga. Es un Dios que espera siempre la vuelta del Hijo que marchó del hogar haciendo mal uso de su libertad. Es un Dios a quien, por muy lejos que uno se haya marchado, siempre se puede volver, porque siempre nos estará esperando. Jesús nos enseña, no con palabras bonitas ni rebuscadas, pero que carecen de contenido. No con teorías, nos enseña con el ejemplo de su vida. Amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, hagan el bien a los que los odien. Ese es su mensaje, queridos hermanos y hermanas. En el alma limpia y pura de Jesucristo no había entrado nunca ni el resentimiento ni la venganza. La noche anterior se había arrodillado ante sus discípulos como un siervo ante sus amos y les había lavado los pies. Y luego dijo que también nosotros hiciéramos lo mismo. Ser cristiano es un compromiso que exige una forma de vivir. A todo el que sigue a Jesús
se le piden opciones claras y serias. Y hoy, más que nunca, una de esas opciones es hacer que el amor sea la base de nuestra vida, que cuanto hagamos sea expresión del amor fraterno. Un cristiano, un católico debe tener claras dos cosas: que debe ponerse a Dios en el primer lugar de su vida y que debe amar siempre. Ser en nuestro pequeño mundo, allí donde la voluntad de Dios nos ha puesto a cada uno, en el estado de vida, en nuestra familia, en el colegio, la universidad, en el trabajo, en la parroquia, y con aquellos prójimos concretos que están a nuestro lado, y también a los que están un tanto lejanos. Ser allí la realización concreta de este mandamiento que Jesús llamó suyo. No traslucimos el nuevo mundo que anhela Dios para nosotros, ni la vida nueva que Jesús nos ha traído, si no amamos. Quien no ama no ha comprendido el mensaje del Señor, no ha entrado en el mundo de la redención. No podemos ser cristianos de rutina, cristianos vacíos. Queridos hermanos, seamos portadores de Jesús, allí donde nos hagamos presentes, y lo hacemos si amamos. Termino esta reflexión con una hermosa oración, meditación pronunciada por Santa Teresa de Calcuta. Tú eres, mi Señor, el hambre que debe de ser saciado, la sed que debe ser apagada, el desnudo que debe ser vestido, el sin techo que debe ser hospedado, el enfermo que debe ser curado, el abandonado que debe ser amado, el no aceptado que debe ser recibido, el leproso que debe ser lavado, el mendigo que debe ser socorrido, el disminuido que debe ser abrazado, el ciego que debe ser acompañado, el sin voz que necesita de alguien que hable por él, el cojo que necesita que alguien camine por él, el anciano que debe ser servido, el perdido que debe ser reconducido. Amado Jesús, tú nos has enseñado a ser luz y sal de la tierra. No permitas que nos desviemos por los caminos mundanos. Haz que permanezcamos siempre fieles a ti. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por Monseñor Alberto Ríos. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Queridos hermanos, recordemos qué significa la palabra Jesús. Significa Dios salva. El Señor Jesús se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, pero como nosotros menos en el pecado, para que Él sea el pago, el rescate de nuestra salvación. Y es así como el Señor Jesús vino a salvarnos de la raíz de todos los males. Y la raíz de todos los males es el pecado. Del pecado original, también de nuestros pecados actuales, veniales, y especialmente los pecados mortales, que rompen nuestra comunión de amor con Dios uno y trino, con nosotros mismos, con los demás, con todo lo creado. Y eso es lo que siempre quiere el demonio, que en el fondo estemos rotos, quebrados en nuestra relación de comunión, de amor con Dios. Y el Señor Jesús vino para eso justamente, para volver a tender esos puentes de amor y de comunión, pagando el rescate. Volvemos al pasaje. Los tres hombres están experimentando las consecuencias del pecado. Primero, ante todo, el Señor Jesús. Quien no ha cometido pecado,
aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre como nosotros, menos en el pecado. Él se hizo por nosotros pecado, dirá el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5, 21. Sin embargo, Él, el Salvador, hace silencio y reza. Ahora tenemos a los otros dos personajes, los otros dos malhechores que han sido crucificados, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ambos están clavados al lado del Señor Jesús, también como consecuencia del pecado, pero ellos también han pecado. Y no solamente han pecado, han cometido también delitos. Los dos han llevado detrás de Jesús sus cruces. Pero vamos a profundizar un poquito más. Ambos han estado con el Señor Jesús, han visto la actitud de oración del Señor Jesús, pero uno solo de ellos es capaz de abrirse al encuentro con Jesús y con el Espíritu Santo. Y así también con Jesús, el Espíritu Santo, y también se abre al encuentro con su propia identidad, entra en sí mismo, como el pasaje del Hijo Pródigo, entrando en sí mismo, Lucas 15, 17. El malhechor que no desea convertirse, que no permite que Dios entre en su vida, nos damos cuenta que se amarga, se rebela, rechaza la situación, no acepta su propio mal, incluso la propia culpa de lo que está sufriendo. Le pide a Jesús que lo salve, pero en términos humanos. Pero Jesús no ha venido a salvarnos en términos humanos, sino a salvarnos de lo más profundo de nuestro ser, que es esa dimensión espiritual del pecado, y solamente Dios puede salvarnos del pecado, queridos hermanos. Es así como podemos darnos cuenta lo siguiente: el malhechor que se deja convertir, la tradición lo conoce como con el nombre de Dimas o San Dimas. Vamos a profundizar en él. San Dimas. Él se ha dejado abrir al Señor. Hay algunas palabras que les invito a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, los versículos anteriores al versículo 43. ¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Es una frase muy fuerte. Profundicemos en ella. Estas palabras podríamos decir que es una confesión de fe en Jesús. Estás sufriendo la misma condena que Jesús y de ambos. Pero Dimas no dice Jesús, dice a Dios. Confiesa que Jesús es Dios. Otra frase que dice Dimas: nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho. Ambos saben por qué están allí. Están clavados allí por sus propios pecados y delitos. Pero Dimas lo acepta ahora con humildad. Si profundizamos en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 27, 44, nos daremos cuenta que ambos estaban hablando contra Jesús. Es decir, el mismo que se deja convertir entra en este proceso de humildad, de fe, de confianza. Por eso, hermanos, dice, todos tenemos oportunidad de conversión en esta vida. Y Dimas, en el último momento de su existencia, Dios sale a su encuentro. Otra frase dice, nada malo ha hecho. Nada malo. Reconoce Dimas que Jesús es inocente. Ahora viene la gran petición de Dimas al Señor Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Acuérdate, acuérdate. Es una súplica sencilla, pero profundicemos un poquito más. Esta súplica está hecha con fe, con humildad, con confianza. Es como un murmullo. Espera de Jesús el paraíso. Y Jesús dirá esta frase, te lo aseguro. No le dice, voy a ver si me acuerdo, me hace recordar. No, no, no. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está diciendo, hoy día morimos. Pero no solamente morimos, porque la vida no acaba aquí. Hay una plenitud, querido hermano, hermana, que es el cielo. Y eso es lo que ha descubierto Dimas en el encuentro con Jesús, en su propia miseria, ante encontrarse con aquel que también experimenta y sufre lo mismo, pero descubre que es Dios, descubre que es inocente, descubre que Él está muriendo por él, por sus pecados, y se sabe agradecido. Quiero terminar esta reflexión
hoy estarás conmigo en el paraíso. Querido hermano, hermana, aprendamos de San Dimas a rezar siempre con fe, con humildad, con confianza, aceptando nuestras fragilidades y pecados. Solamente podemos ser lavados si somos humildes de reconocerlo ante el Señor Jesús. Y si confesamos con humildad nuestros pecados, Dios se derrite de amor por nosotros. No tengamos miedo de confesarnos. Dios sale a nuestro encuentro como el papá del hijo pródigo, a abrazarnos, a besarnos, a celebrar fiesta, porque Él ha venido no por los justos, porque no hay ningún justo. El único justo es Dios. Ha venido por nosotros los pecadores. Respondamos como San Dimas, con fe, con humildad y confianza. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a abrirnos al misterio de Dios, a no tener miedo de la misericordia de Dios. Como dice el Papa Francisco, siempre abiertos a la misericordia de Dios. Que la Virgen María nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tercera palabra. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Por Padre Francisco Alves de Sousa. Tercera palabra. Mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, allí tienes a tu madre. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos de 26 a 27. Queridos hermanos, en este momento de la pasión de nuestro Señor, como nos dice la tradición y también las Sagradas Escrituras, que comenta que como una mujer que sufre los dolores de parto, así también Jesús en la cruz sufre los dolores por el nacimiento de la iglesia. Ya había ofrecido su sangre a la iglesia, había prometido el paraíso a un ladrón y en minutos entregaría su cuerpo a la tumba y encomendaría su alma al Padre del cielo. ¿A quién entonces entregaría sus dos tesoros más preciosos, María y a la iglesia naciente en la persona de Juan? Y desde lo alto de la cruz, Jesús, mirando a María y al discípulo amado Juan, dejará como un testamento a María como a la madre de Juan, figura de la iglesia, y a Juan como hijo de María. Un obispo de la iglesia recordaba que María, en su vida, en este mundo, recibió dos grandes anuncios. El primero fue en la ciudad de Nazaret, con la visita del ángel Gabriel, que le anunció que ella iba a ser la madre de Jesús. Ahora, en la ciudad de Jerusalén, en el Calvario, recibirá el segundo anuncio por la dulce voz de Jesús: mujer, allí tienes a tu hijo. Para María entonces, este anuncio fue para ella como la segunda natividad. María, que había dado la luz a su primogénito sin dolor, en la gruta de Belén, ahora daba luz a su segundo hijo, la iglesia en los dolores de la cruz. En este momento, María daba la luz a millones de hijos espirituales que nacerían posteriormente de la iglesia, hijos de su corazón. Ahora, el anuncio de Cristo se dirige a nosotros. Hijo, allí tienes a tu madre. Sabemos, hermanos, que una madre no puede olvidar a su hijo de sus entrañas. Entonces, María nunca olvidará que somos hijos suyos. Nos acerquemos entonces con confianza a los cuidados maternales de María. Pidamos a ella que nos asista en todos los momentos de nuestra vida, momentos marcados de alegría, pero también de precariedad, momentos de dificultades, momentos de enfermedades, de desafíos para vivir la vida cristiana. Desde lo alto, pedamos a María que derrame
gracias abundantes a nosotros para que seamos hermanos santos, a sermos hijos del Padre Celestial. Hagamos como Juan, que después de escuchar el anuncio de Cristo, que María sería su madre, inmediatamente el discípulo la acogió en su casa. Que también nosotros, hermanos, acojamos a María como nuestra madre. Qué consolador y bello es, hermano, tener a María, ¿no?, como nuestra madre. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por Padre Edgardo Ocola Manrique. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, del 33 al 39. Hermanos, esta cuarta palabra nos ponemos en la presencia de Jesús. ¿Por qué salió de lo más profundo de su corazón estas palabras tan fuertes? Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo primero que se nos puede venir a la cabeza es, ¿puede ser verdad que Jesús llegase a pensar que Dios Padre lo había abandonado? ¿Es posible que Jesús dudase del amor de su Padre Dios, a quien muchas veces recurría a Él? ¿Perdió quizás Jesús la esperanza? En ese momento de la cruz, el Señor llegó a la desesperación. Podríamos explicar de dos maneras, tratar de entender de dos maneras esta cuarta palabra. Primero, nuestro Señor hace alusión a esta palabra justamente del Salmo 22, que empieza justamente con esto, haciendo alusión a aquellas palabras donde expresa de alguien que está en esos momentos difíciles de su vida. El Señor está pasando algo muy duro, muy fuerte. Pero a la vez, la segunda parte de este salmo trae consigo una acción de gracias de aquel sufriente que se siente escuchado por Dios, que siente que el rostro de Dios está allí, porque no ha despreciado ni le ha repugnado la desgracia de un desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó, nos dice este Salmo 22. Hermanos, Jesús expresa confianza. Si bien es cierto, es una palabra dura y fuerte, sí, pero el Señor recurre a su Padre en este momento tan difícil. Estamos hablando en esta situación tan complicada, porque Jesús había pasado una noche dura, una noche de interrogatorios, de burlas, de sufrimiento. Y todo ese vía crucis, ese camino al Gólgota, desangrado, cansado, lleno de llagas, lleno de dolor, crucificado. La misma respiración de nuestro Señor le dolía, porque el solo hecho de levantar para respirar, esas llagas se abrían y el dolor era indescriptible. Mi Señor Jesús, perdónanos cuando nos alejamos de ti y no meditamos estos momentos tan duros, tan fuertes que pasaste, y que a veces nuestra vida la llevamos de una manera fría, estéril. Decimos que te amamos, pero a veces estamos tan lejos de ti. Decimos que creemos en ti y no meditamos cuánto has pasado por nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender, a confiar en ti como tú confiaste en Dios Padre. Cuando me sienta en esos momentos difíciles, Señor, ayúdame a comprender lo que significa esta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Es decir, tratar de comprender, tratar de darme cuenta de que solo no voy a poder. Por eso, mis hermanos, cuando pases una situación difícil, cuando pases un momento que a lo mejor no lo entiendes o no lo podemos comprender, la pérdida de un hijo en un accidente, el pasar una prueba complicada de un familiar o personal, de un proceso de un cáncer doloroso, terminal, y que a veces no encontramos una respuesta y decimos, ¿dónde está Dios? O cuando vivimos esos momentos que estamos pasando ahora, la guerra y toda esta situación difícil en el mundo entero. ¿Y cuántos se habrán preguntado, ¿dónde está Dios? Mis hermanos, ante esas situaciones que pueda pasar un enfermo, una persona difícil y complicada en sus momentos, uno puede decirte, las palabras sobran, porque a veces nos sentimos impotentes para poder responder ante aquel que está pasando esa prueba dura y difícil. Pero sí hay algo que no debes olvidar nunca, que siempre lo debes tener presente. Allí está Dios contigo. Allí está el Señor contigo. En esos momentos difíciles, en esos momentos de dolor, en esos momentos que a lo mejor te sientes abandonado, el Señor está contigo. No lo dudes. Y siempre repite esto, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi amor hacia ti, aumenta mi confianza en ti, Señor, te necesito. Mis hermanos, Jesús, en ese momento en la cruz, sentía ese cúmulo de abandono. Aquel que había elegido entre los 12, el primero que lo traiciona, Judas, lo vende por 30 monedas de plata. ¿Cuánto dolor habrá sentido el corazón de Jesús al sentir la traición de uno de sus más cercanos? Porque estaba entre los 12 con quienes compartía cada día. En el momento cuando prendieron a Jesús, lo abandonaron prácticamente todos. Vayamos pensando en eso. Y cada vez que pasemos por algo difícil, piensa en que Jesús pasó primero por ti, porque te ama y porque te está enseñando a ser valiente y fuerte, porque quiere que comprendas que su amor no tiene límites. Si bien es cierto, nuestro Padre Dios respeta la libertad del hombre y muchas veces somos crueles y nos hacemos daño unos a otros por ambición, por egoísmo y tantas cosas terribles que pasan en el mundo. Pero recuerda que el Señor siempre te abraza y en los momentos más difíciles te espera como ese Padre bendito que a veces por nuestra ambición o egoísmo, lo que pueda pasar por nuestro corazón, la tentación que hayamos caído, ese Padre bueno nos espera como el buen Padre del Hijo pródigo, con los brazos abiertos, para llenarnos de besos, para decirnos que nos ama. No perdamos el tiempo en tantas cosas del mundo, que cada día sea para nosotros una acción de gracias, que cada día sea para nosotros el decirle, Jesús mío, aquí estoy agradeciéndote por lo que tú has hecho por mí. Gracias, mi Señor, porque me amas a pesar de mis fragilidades, a pesar de mis debilidades. Vamos a pedirle en este momento a nuestra Santísima Madre, a ella que siempre intercede por nosotros, Madre bendita, que cada día pueda comprender esta cuarta palabra por la que pasó nuestro Divino Redentor y que me enseña a confiar más en Dios Padre. Madre, ayúdanos a caminar con Jesús, ayúdanos a vivir nuestra fe, ayúdanos, Madre, a ser cristianos católicos de verdad, que podamos comprender aquello que Jesús nos dijo un día: ama a tu prójimo como a ti mismo. Quinta palabra.
tengo sed. Por Padre, Walter Soto. Quinta palabra, tengo sed. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 28-29. Después de esto, consciente Jesús de que todo iba ya quedando terminado, dijo: tengo sed. Estaba allí colocada un jarro lleno de vinagre, sujetando a una caña de hisopo. Una esponja empapada con el vinagre, se la acercaron a la boca. Queridos hermanos, en este texto de San Juan encontramos algo que no debemos dejar pasar así nomás. Estando consciente Jesús, la pasión a nuestro Señor no le ha llegado de modo improviso. La pasión no ha sido algo inesperado, sino que la pasión de nuestro Señor Jesucristo ya estaba anunciado, y el mismo Jesús es consciente de su muerte trágica que iba a terminar. Y de hecho Jesús anuncia por 3 veces su pasión en Jerusalén a mano de los judíos, que iba a morir y resucitar al tercer día. Queridos hermanos, en este texto, Jesucristo tiene sed, fruto de la dureza de la pasión, de la deshidratación, pero también el hambre y la sed, que son necesidades humanas, naturales, que tienen un sentido positivo porque nos ponen al hombre en nuestra realidad frente a Dios. Israel tiene hambre y sed en el desierto y se le descubre lo que tiene en el corazón. Muchas veces Israel, por el hambre y la sed, va a murmurar de Dios, y Dios le da una respuesta dándole de comer el maná y dándole de beber de la roca de donde va a brotar el agua. Israel tiene esta experiencia de poder buscar el agua cavando pozos como el pozo de Jacob, y también guardando el agua en las cisternas que el profeta Jeremías interpreta, que Israel se ha cavado una cisterna agrietada que no puede retener el agua, signo de esa fragilidad humana, signo de que Israel se ha apartado de Dios. Cuando Jesucristo dice, tengo sed, encontramos 2 sentidos. En primer lugar, Jesucristo tiene sed de llevar a cabo la voluntad de su Padre. Y en segundo lugar, la sed de la salvación de todos los hombres. Jesucristo ha venido a llevar a cabo el designio de Dios Padre. Mi voluntad, la voluntad de Dios, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, dirá Jesús en el Evangelio de San Juan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Precisamente este designio de Dios Padre que lleva a cabo Jesús en este amor hasta el extremo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, a Jesucristo, para que todo el que cree en Él, para que todo el que se adhiera a Él. Precisamente el Catecismo enseña que la fe es una adhesión a la persona de Jesucristo para poder tener vida eterna, para poder tener vida siempre. En segundo lugar, Jesucristo tiene sed de llevar a cabo la salvación de todos los hombres. La palabra salvación, sotería, en griego significa 2 cosas. Primero, liberación al hombre del pecado. San Agustín decía que el hombre está atado al mundo
con unos lazos que son los pecados, de los cuales necesita ser salvado, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y en segundo lugar, salvación indica reconciliación. El hombre que está esclavo, que estaba enemistado con Dios, es reconciliado por medio de Cristo con Dios Padre. Queridos hermanos, esta sed que Jesús tiene de salvación ya lo había manifestado en su diálogo con la samaritana. Dame de beber. San Agustín interpreta que Jesús le pide de beber el agua, que en el fondo Jesús tenía sed de la fe de esta mujer. Por eso también en la pasión Jesús dice, tengo sed, pero la sed que tenía Jesús era de la salvación de la fe de aquellos que lo estaban crucificando. Queridos hermanos, también en nuestra vida sentimos esta sed de Dios, sed de cosas también paganas, mundanas, que nos puedan alejar de Dios. Pidamos a la Virgen María la gracia de tener siempre hambre y sed de Dios, de Jesucristo, de la palabra de Dios, de la Eucaristía. Que Dios les bendiga a todos. Sexta palabra. Todo está consumado. Por Monseñor Javier Cárdenas. Queridos hermanos, quisiera compartirles la sexta palabra de Jesús en la cruz. Juan 19:30. Todo está cumplido. Todo está consumado. Con estas palabras, pues Jesús trata de decir, pues a su Padre también, ¿no? Toda la misión que me encomendaste la he realizado. Nada ha dejado de realizarse. Todo aquello que me encomendaste lo he cumplido, lo he llevado adelante. El término griego de todo está cumplido es tetelestai. El Evangelio de San Juan está escrito en griego. ¿Y qué significa? Es un pretérito perfecto que significa una acción del pasado cuyas consecuencias y efectos llegan hasta el presente, ¿no? Pero detengámonos, ¿qué es lo que ha cumplido? ¿Qué es lo que ha consumado Jesús? ¿Qué es lo que le hace decir tu voluntad se ha efectivizado? Quisiera detenerme, al Evangelio de San Lucas, cuando Jesús, el sábado, día en que acostumbraban reunirse los judíos en las sinagogas para escudriñar la palabra, toma el rollo del profeta Isaías y lee en voz alta: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús, pues en su misión, en su ministerio público, iba llevando adelante paso a paso esto que anunciaba el profeta Isaías, porque se cumplía en la persona de Jesús esta profecía. Es decir, anunciar a aquel que estaba oprimido, anunciar a aquel que estaba, digamos, en lo que hoy día el Papa llama las márgenes existenciales, los marginados, ¿no? Aquellos que están excluidos, los pobres. Jesús, con su palabra llena de gracia, palabras de vida eterna, pues llenaba y colmaba el corazón, ese vacío, y tal vez quitaba esa angustia que a veces la persona de todos los tiempos lleva dentro de sí por diferentes circunstancias. Quisiera pues ver qué cosas podían ser estas situaciones. Por ejemplo, cosas así sencillas. Una enfermedad que, por ejemplo, en nuestro tiempo es fácilmente curada. En ese tiempo, una fiebre tifoidea pues llevaba a la muerte a la persona. Y una persona que caía con esta enfermedad caía en la gran angustia. También muchas veces pueblos poderosos invadían a pueblos pequeños y la gente andaba tensa y, digamos, preocupada por esto. Hoy día vemos el dolor
que el pueblo ucraniano sufre, los desastres que sufren por la invasión a la cual han sido sometidos. Pero todas estas circunstancias, pues, a través de esta palabra proclamada por Jesús, estas palabras eran como un ungüento, un bálsamo que llenaba y refrescaba y aliviaba el dolor que podrían estar pasando estas personas. La persona que escuchaba a Jesús, que acogía su palabra, era persona que en su interior pues reinaba la paz, la serenidad, la confianza, porque escuchaba la palabra de alguien que estaba ungido por el Espíritu Santo, como era Jesucristo. Hoy día, queridos hermanos, también podríamos preguntarnos para nosotros mismos, ¿no? Podríamos decir, todo está cumplido. En el momento en que nos llame el Señor, podríamos decir, la misión que me has encomendado, Padre mío, la he cumplido, la he tratado de cumplir, ¿no? Pidamos al Señor que esto sea así. Sé que somos personas, seres que con debilidades, con fragilidades, pero siempre tengamos la buena intención de en todo momento tratar de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Jesucristo dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y ese debería ser también nuestro alimento, queridos hermanos, hacer la voluntad del Padre, discernir la voluntad del Padre y efectivizar y llevar adelante la voluntad del Padre. Y en un momento poder decir como Jesús, Padre mío, todo está cumplido. El paso por esta vida, Señor, así según tu voluntad, ¿no? Y agradecer al Señor por la vida que nos ha dado y por esa posibilidad de poder haber cumplido su voluntad. Estamos en tiempo de reflexión, queridos hermanos, Semana Santa, pues sigamos interiorizando. Que Dios los bendiga abundantemente, que la gracia del Señor esté presente en la vida de ustedes, que María Santísima, nuestra Madre, ella va a seguir acogiéndonos y protegiéndonos con su manto y también su manto maternal y su mirada maternal. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por Monseñor Javier del Río Alba. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las últimas palabras que brotan del cuerpo mortal de Jesús. Después de ahí exhalará un fuerte grito y morirá en la cruz. Queridos hermanos y hermanas, Jesús vino a este mundo para cumplir con una misión, para anunciar y hacer presente e introducir en este mundo el reino de los cielos, el reino de su Padre. Y Jesús, que a lo largo de su vida ha entregado todo al Padre y se nos ha entregado Él todo a nosotros, llega ya a la plenitud de la entrega en la cruz. Jesús ha dado su vida por anunciar el reino, ha dado su vida para anunciarnos la buena noticia. Jesús lo ha dado todo, dio su vida, se desprendió de los bienes familiares, dejó la casa, dejó la familia, dejó el barrio, dejó todo. Jesús, que ha desgastado todas sus energías, repito, haciendo presente el amor de Dios entre nosotros. Jesús, que ya nos ha entregado incluso a su madre, ahora entrega lo último que le queda, su espíritu. Se lo entrega a Dios, Padre, pero se lo entrega a Él sabiendo que Él nos lo dará a nosotros, nos lo enviaría a nosotros el día de Pentecostés. Queridos hermanos y hermanas, gran misterio de amor es este. Jesús en la cruz nos enseña el camino de la vida, nos enseña que la realización del hombre justamente está en este entregarse, en este entregar todo y entregarse todo, que es lo que Él ha hecho por nosotros. Y antes de morir, después de decir estas palabras, Jesús inclina su cabeza. Él que había dicho, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza, finalmente la reclina. La reclina en la cruz y la reclina mirándonos a nosotros, contemplándonos. Había dicho ya, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y nos contempla así, tantas veces perdidos,
en nuestras propias apetencias, en nuestro egoísmo, tantas veces sin saber lo que hacemos cuando sembramos violencia, discordia, cuando somos egoístas, acaparadores, cuando nos sentimos más que los demás, cuando juzgamos y condenamos a todos los que no piensan como nosotros. Jesús nos mira desde la cruz y no dejará de mirarnos nunca. Nos mirará después de su resurrección, nos mirará desde el cielo y nos sigue mirando día a día. Y sigue pensando tantas veces en su corazón y sigue intercediendo por nosotros, porque tantas veces no sabemos lo que hacemos. Jesús encomienda su espíritu al Padre. No pierde su espíritu, no, lo encomienda, lo entrega a su Padre. Y lo entrega a su Padre en un acto de confianza plena en Él. Y justamente por eso ya no dice Dios mío, como lo había dicho antes, sino que ahora dice Padre, Abba. Esa palabra tan cariñosa con la que Jesús llamaba a Dios y con la que nos ha enseñado también a nosotros a llamarlo Padre, Padre nuestro, Abba, Papito. Jesús, en este momento culminante de la cruz, hace su acto de confianza plena en el Padre. El que confió en su Padre a lo largo de toda su vida terrena, sigue confiando hasta el extremo de la muerte. Y es en esta muerte también, en esta cruz, en esta muerte violenta, que del corazón de Jesús sale lo más grande, la iglesia, la obra más grande de la creación, la iglesia, gracias a la cual Jesús sigue realizando su misterio de amor, su misterio de salvación para todos los hombres. La iglesia brota del costado abierto de Jesús y esa iglesia llega al término de su proceso fundacional con el envío de ese espíritu que hoy día Jesús entrega a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un grito de victoria, un grito de victoria. Como dirá después San Pablo refiriéndose a sí mismo, Jesús ha combatido el buen combate de la fe y ahora Él sabe que entra en la muerte voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Y la doy, dice Jesús, porque sé que después la voy a recuperar. Jesús, repito, entra en la muerte libremente, se desprende de su Espíritu Santo y entra en la muerte para destruir la muerte y hacernos a nosotros partícipes de su resurrección. En esto consiste el amor, dice Jesús a través del apóstol San Juan, en que Dios nos amó primero. Esto es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y en esto sabemos también nosotros que con Jesús hemos pasado de la muerte a la vida. Si nosotros nos encomendamos diariamente nuestro espíritu junto con Jesús al Padre, el Padre nos hace participar de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Y en qué lo sabemos? En que podemos amar y donarnos como Jesús, donar nuestra vida, donar nuestros bienes, donar todo nuestro ser para que el reino de los cielos siga creciendo en este mundo. Que el Señor nos conceda contemplar este misterio de amor y acogerlo en lo profundo de nuestro corazón, para que se pueda realizar en nosotros esta Pascua que estamos ya comenzando a celebrar, este paso de la muerte a la vida. Que el Señor también nos pase a nosotros con Él de la muerte a la vida, nos saque de nuestras muertes, del egoísmo, de nuestro yo, de la cárcel de nuestro ser, para que podamos vivir con Jesús, entregándonos plenamente a Dios nuestro Padre y entregándonos al prójimo. Amén. Esta fue una producción del Arzobispado de Arequipa en colaboración con Nuestra Señora del Encuentro y este medio de comunicación social.